Hubo un tiempo en que los cielos temblaron, no por la caída de imperios ni por catástrofes en la tierra. Temblaron porque, en el corazón del orden celestial, nació una rebelión, un ser de luz, glorioso, radiante, el más exaltado entre los ángeles. Se alzó contra su propio Creador. No quería obedecer, quería gobernar. Y aunque su poder era inmenso y su influencia arrastró a legiones, no fue Dios quien descendió del trono para sofocar el alzamiento. Fue un guerrero, un comandante. Fue Miguel, el nombre que, desde entonces, hace temblar a demonios, fortalece a los justos y aparece inscrito en las páginas más oscuras y gloriosas de la historia espiritual. Hoy no te traemos solo una historia, te traemos una batalla, un símbolo, una figura que representa algo más profundo que alas y espada, el límite entre el caos y el orden eterno. Si te apasionan las figuras legendarias, la simbología celestial y los relatos que cruzan la frontera entre lo divino y lo humano, suscríbete a Bibliapedia y deja tu like. Nos ayuda a seguir creando contenido con alma, con fuego y con propósito. Esto es Bibliapedia. Y hoy respondemos una sola pregunta. ¿Por qué el arcángel Miguel es tan temido? Miguel no es un ángel cualquiera. No lleva mensajes, no canta alabanzas, no guía suavemente entre sueños. Miguel lidera ejércitos. Es el príncipe de la milicia celestial, el comandante supremo del cielo, el estratega que no solo defiende, sino que ataca cuando el equilibrio se ve amenazado. Su función no es simbólica ni decorativa. Miguel representa el brazo armado de la voluntad divina. Cuando las cosas en el universo se tuercen, cuando el orden se ve en peligro, es él quien se alza primero. Su existencia no gira en torno a la compasión, sino a la corrección. Y esa corrección, a veces, toma forma de espada. Según algunas tradiciones, Miguel no es solo arcángel, sino que pertenece al coro más alto, los serafines, seres envueltos en fuego puro, los más cercanos al trono de Dios. Esto lo convierte no solo en un líder, sino en un testigo de la gloria eterna, uno que no lucha por odio ni venganza, sino porque ha visto con sus propios ojos lo que está en juego si el mal triunfa. Miguel no actúa solo, está rodeado por legiones de ángeles, pero todos reciben órdenes de su voz. No hay caos que no sepa enfrentar, no hay amenaza que lo haga retroceder. Y sobre todo, nunca espera. Cuando el cielo actúa, Miguel va al frente. Miguel, 3 sílabas. Una pregunta: ¿quién como Dios? Ese es el significado de su nombre. No es una declaración de grandeza, es un desafío, una afrenta directa a todo ser, visible o invisible, que intente ocupar el lugar del Creador. Su nombre no proclama su propia autoridad, proclama la absoluta imposibilidad de que otro la tenga. Es una advertencia a los soberbios, una lanza lanzada al orgullo del mundo. Desde hace siglos, su nombre se invoca en momentos de crisis. Sacerdotes lo pronuncian en rituales de exorcismo, guerreros lo llevan grabado, en medallas y estandartes. Los fieles lo repiten en oración, no solo para pedir protección, sino para declarar batalla. Porque cuando se dice Miguel, no se busca consuelo, se busca intervención. Se cree que al pronunciarlo, la oscuridad retrocede, que los demonios tiemblan, no por el sonido, sino por lo que ese nombre representa. Una fuerza incorruptible, inflexible, imparable. Y aún así, Miguel no es cruel, pero tampoco
misericordioso. Él no susurra, no negocia, no concede segundas oportunidades, sino corresponde. Su rol es claro, intervenir, cuando la creación está en peligro. Y cuando se le llama, no pregunta por qué, simplemente actúa. Su nombre no es solo temido, es respetado, es invocado y sobre todo, es obedecido. Hubo un tiempo en que el cielo fue dividido, no por manos humanas, sino por la rebelión más peligrosa jamás registrada, la del orgullo. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, no era cualquier ángel, era el más glorioso, el más brillante, el más cercano a la perfección. Pero la belleza engendró arrogancia, la cercanía al trono despertó ambición, y la adoración le pareció poco. Lucifer no quería servir, quería reinar. Convenció a otros ángeles de que merecían más. Sembró la duda, prometió una libertad sin límites, y así se formó una rebelión. No fueron pocos, una tercera parte de los ejércitos celestiales se unieron a su causa, y entonces el conflicto estalló. Pero no fue Dios quien descendió a apagar las llamas del motín. No fue el Altísimo quien blandió la espada. Fue Miguel, el comandante del orden, el protector del equilibrio, el escudo contra la corrupción. Miguel no vino con palabras, vino con autoridad, y con una legión leal a su lado, lanzó el contraataque. El cielo se convirtió en campo de batalla. Las nubes ardían. Las estrellas parecían apagarse por la intensidad del conflicto. Miguel no dudó, no vaciló. Cada golpe de su espada era una sentencia, cada orden una línea trazada entre lo eterno y lo caído. Lucifer, a pesar de su poder, no pudo resistir la determinación del arcángel. Fue superado, derrotado, y no simplemente vencido, fue arrojado, expulsado del cielo, despojado de su gloria, deshonrado ante toda la creación. Desde ese día, el portador de luz fue conocido como el enemigo, el adversario, Satanás, y Miguel como el vencedor de la rebelión. Pero la historia no terminó con esa caída. El conflicto apenas había comenzado. Lucifer cayó, pero su influencia no desapareció. Desde su expulsión, la batalla cambió de escenario. Ya no se libra solo en los cielos, sino en los corazones, las decisiones y las sombras del mundo humano. Porque el adversario no se rindió, solo cambió de táctica. Donde antes usó fuego y fuerza, ahora emplea engaño y seducción. Donde antes quiso gobernar el cielo, ahora busca corromper la tierra. Pero Miguel no bajó la guardia, no regresó a su puesto como si el trabajo estuviera terminado. Se mantuvo en guardia. Desde entonces, su figura aparece una y otra vez en momentos de crisis espiritual, en visiones de místicos, en relatos de exorcismos, en guerras, donde el alma está en juego. Para muchos creyentes, cuando el mal se manifiesta, cuando la corrupción se infiltra, cuando la mentira se disfraza de verdad, Miguel es el primero en ser invocado. Él no es una presencia pasiva, es el muro entre la oscuridad y la luz. Y para quienes enfrentan al enemigo, su nombre es más que una esperanza, es un arma. El adversario puede tentar, puede disfrazarse, puede influir, pero frente a Miguel no puede prevalecer. Se cree que incluso los demonios se dispersan al sentir su presencia, no por miedo a ser destruidos, sino porque saben que con él no hay debate, solo juicio. Y así como fue el primero en detener la rebelión celestial, es también quien detiene hoy la expansión del mal en la tierra.
un adversario eterno, requiere un guardián eterno. Y Miguel sigue siendo ese guardián. La historia no ha terminado. La batalla más grande aún está por comenzar. Porque si el cielo alguna vez fue sacudido por la rebelión de Lucifer, el futuro traerá un conflicto aún más devastador, una guerra final. Las escrituras, de diferentes tradiciones, hablan de un día en que las fuerzas del mal se reunirán por última vez, ya no como susurros en la oscuridad, ni como tentaciones ocultas, sino como un ejército, decidido a desafiar a Dios abiertamente. Ese día no será simbólico, no será una visión o una metáfora, será el clímax de todo lo que ha estado en juego desde el principio. La luz contra la oscuridad, el orden contra el caos, la creación contra su destrucción. Y cuando ese día llegue, no será un profeta quien se levante, ni un rey, ni un sabio. Será Miguel. Él liderará los ejércitos del cielo, y no solo para luchar, sino para decidir el destino de toda la existencia. Algunas tradiciones afirman que será él quien encadene personalmente a Satanás y lo arroje al abismo eterno, sellándolo por 1000 años o por la eternidad. Esta no será como las batallas del pasado, que dejaron heridas, pero no resolvieron el conflicto. Esta será definitiva, una sentencia, una coronación de justicia. Miguel no se limitará a combatir, será el ejecutor del fin, el instrumento elegido por el cielo para cerrar el libro de la historia corrupta y abrir el capítulo de un nuevo orden. Pero incluso entonces, su tarea no terminará, porque el juicio no es solo una batalla externa, también es interna. Y Miguel no solo lucha contra demonios, también pesa almas. La historia no ha terminado. La batalla más grande aún está por comenzar. Porque si el cielo alguna vez fue sacudido por la rebelión de Lucifer, el futuro traerá un conflicto aún más devastador, una guerra final. Las escrituras hablan de un día en que las fuerzas del mal se reunirán por última vez, ya no como susurros en la oscuridad, ni como tentaciones ocultas, sino como un ejército decidido a desafiar a Dios. Abiertamente. Ese día no será simbólico, no será una visión o una metáfora. Será el clímax de todo lo que ha estado en juego desde el principio. La luz contra la oscuridad, el orden contra el caos, la creación contra su destrucción. Y cuando ese día llegue, no será un profeta quien se levante, ni un rey, será Miguel. Él liderará los ejércitos del cielo, y no solo para luchar, sino para decidir el destino de la existencia. Algunas tradiciones afirman que será él quien encadene personalmente a Satanás y lo arroje al abismo eterno, sellándolo por la eternidad. Esta no será como las batallas del pasado, que dejaron heridas, pero no resolvieron el conflicto. Esta será definitiva, una sentencia. Miguel no se limitará a combatir, será el ejecutor del fin. El instrumento elegido por el cielo para cerrar el libro de la historia corrupta y abrir el capítulo de un nuevo orden. Pero incluso entonces, su tarea no terminará, porque el juicio no es solo una batalla externa, y Miguel no solo lucha contra demonios, también pesa almas. Cuando pensamos en juicio, imaginamos un trono, un libro abierto y una voz que dicta sentencia. Pero en muchas tradiciones, esa voz no pertenece a Dios directamente, sino a Miguel, porque el arcángel no solo es general, es también juez, y su justicia no se mide por emociones, sino por verdad. En las representaciones más antiguas, Miguel aparece con una balanza celestial en la mano,
Una balanza que no pesa oro, ni poder, sino el alma misma. En un platillo, las obras, la misericordia, la verdad. En el otro, la corrupción, la mentira, el egoísmo. No hay apelación, no hay defensor, solo lo que fue. En ese momento, Miguel no lucha con espada, sino con discernimiento. Y aún así, el juicio es igual de definitivo. Para quienes han vivido con justicia, Miguel representa paso y protección, el que escolta el alma hacia la eternidad. Pero para quienes rechazaron la luz y eligieron las tinieblas con plena conciencia, Él es el ejecutor de la última palabra, a diferencia de los ángeles guardianes que guían, cuidan, consuelan. Miguel no llega a salvar, llega a juzgar, no ofrece segundas oportunidades, no reinterpreta la historia, no cede ante el arrepentimiento de último minuto, sino está acompañado por verdad. Porque su presencia en el juicio no es para corregir, sino para concluir. Y cuando el alma se encuentra frente a él, no enfrenta un rostro cruel, pero sí un rostro que no miente. Cuando se habla de ángeles, la mayoría imagina figuras de luz suave, alas extendidas en gesto de protección, rostros serenos que calman con solo mirar. Pero Miguel no entra en esa categoría. Él no es un ángel de consuelo, no es el mensajero que anuncia, ni el guía que orienta al alma confundida. Es el ejecutor, el comandante, el que impone respeto, antes que ternura. Su sola presencia transforma el ambiente. Las escrituras lo describen, revestido de armadura celestial, con una luz que no acaricia, ciega. Su resplandor no serena, intimida. Es un ser de fuego y justicia, de mirada penetrante, de paso firme y decidido. Siempre está armado. Jamás aparece con las manos vacías. Una espada llameante, capaz de cortar la mentira hasta la raíz. Una lanza afilada que atraviesa el corazón de la corrupción. Cadenas forjadas en lo eterno para atrapar lo que nunca debe liberarse. Estos no son símbolos decorativos, son herramientas activas, cada una con propósito, cada una con historia. Y cuando camina, las tinieblas se apartan, no porque las empuje, sino porque lo reconocen. Miguel no es un ser que se ve con tranquilidad, es un ser que se contempla con temor reverente. Y para quienes aman la verdad, ese temor es esperanza. Porque saber que existe una fuerza que no se corrompe, que no duda, que no negocia con el mal, es la garantía más poderosa que puede tener el alma humana. Miguel no es solo una figura del cristianismo, es un personaje central en las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y aunque su papel varía en forma, en todas comparte una esencia: autoridad, protección y guerra santa contra el mal. En el cristianismo, Miguel es el comandante supremo de los ejércitos celestiales. Es quien venció a Lucifer, quien arrojará a Satanás al abismo y quien liderará la batalla final del Apocalipsis. Aparece en el libro de Daniel, en la carta de Judas y de forma majestuosa en el Apocalipsis de Juan. Para millones de cristianos, es el modelo de obediencia absoluta, el ángel que no se arrodilla ante el mal y la espada que garantiza que la justicia prevalecerá. En el Islam, Miguel es conocido como Micael,
Es uno de los 4 grandes arcángeles, junto con Jibril, Gabriel, Israfil y Azrael. Su papel es diferente, no como guerrero en batalla, sino como guardián del sustento, de la naturaleza y de la misericordia divina. Se cree que Micael controla las lluvias, nutre la tierra y mantiene el equilibrio ecológico del mundo. Pero también es un ángel temido, porque es testigo del juicio y del destino eterno. En algunas interpretaciones, su majestad es tan grande que los profetas tiemblan ante él. En el judaísmo, Miguel es el protector de Israel, el gran príncipe que vela por el pueblo de Dios. En el libro de Daniel, es el que se enfrenta a los poderes opresores, el que defiende a los justos en tiempos de angustia y el que se levantará en el tiempo del fin. También es visto como intercesor en favor del pueblo, como guía de las almas justas hacia la eternidad y como uno de los ángeles más cercanos al trono divino. En la literatura rabínica es el contrapunto directo a Samael, el acusador, el ángel del mal. 3 religiones, 3 enfoques, un solo nombre: Miguel, el protector, el proveedor, el guerrero. En cada tradición, él representa lo que el alma necesita frente a la oscuridad, un defensor que no flaquea. Miguel no solo habita en las escrituras, también ha dejado su huella en lienzos, muros, música, cine y en la imaginación colectiva de toda una civilización. Desde las primeras iglesias, su figura ha sido una constante: el ángel de la espada, el vencedor del dragón, el guardián que pisa al mal con firmeza divina. En los mosaicos bizantinos aparece imponente, con mirada de fuego y alas extendidas, revestido de oro, como si la justicia tuviera forma visible. En el Renacimiento, artistas como Rafael, Guido Reni o Miguel Ángel lo pintaron en el instante glorioso de la victoria, con un pie sobre el pecho de Satanás y la espada descendiendo como decreto irreversible. Su imagen no es solo devocional, es didáctica, es un mensaje visual. El bien no siempre se presenta con dulzura, a veces lleva armadura. Y en la cultura contemporánea, Miguel sigue vivo. Lo encontramos en películas como Legion, Constantine, El abogado del diablo, videojuegos como Diablo, Bayonetta, Final Fantasy y novelas, donde su nombre aún impone respeto. Incluso fuera del ámbito religioso, es símbolo de coraje, orden, liderazgo. Muchas personas lo eligen para tatuajes, para portar su medalla, para invocarlo, en momentos de peligro físico o espiritual. No es un simple personaje, es un arquetipo, el de aquel que no cede ante el caos, el que da el paso al frente cuando todos retroceden. Porque Miguel, en el arte o en la fe, sigue siendo un recordatorio poderoso. Cuando el mal se presenta con fuerza, la justicia debe hacerlo con mayor claridad. Si este video te hizo pensar distinto o te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, déjale un me gusta. Así sé que este tipo de contenido vale la pena seguir haciéndolo. Y si quieres seguir explorando temas así, suscríbete. Vienen más capítulos pronto.